Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Soy la neurocoach Araceli Alvarado y es un gusto saludarlos el día de hoy. Esta semana ya inicia el mundial. ¿Estás lista? ¿Estás listo para disfrutar este evento que se desarrolla en 3 países y México es uno de ellos? Así que vamos a apoyar a nuestro equipo y a disfrutar mucho pues estos eventos. El día de hoy te saludo primero diciéndote que recuerdes que soy creadora del primer diplomado de neuroliderazgo en México y puedo trabajar con los tomadores de decisiones, los líderes, las líderes de tu organización para que tomen este entrenamiento muy poderoso que contiene inteligencia emocional, neurociencias, desarrollo de habilidades gerenciales y, por supuesto, lo más nuevo sobre liderazgo consciente y empresas conscientes. Si tienes un grupo de 8 o más colaboradores, puede ser de forma presencial, virtual, híbrida. Con todo gusto compartimos este entrenamiento para desarrollar la conciencia y entonces tomen mejores decisiones dentro de tu empresa, de tu fábrica, de tu industria, de tu organización. Y por otro lado, también si tienes una empresa que requiere cumplir con la regulación sanitaria de COFEPRIS y tienes dudas, no sabes cómo, o ya te pusieron un sello, ya te hicieron una visita y te dieron muchas observaciones, por favor, mándame un mensaje y con todo gusto el equipo de especialistas de AM ProResa te podemos apoyar para que cumplas o si ya estás en ese proceso, pues hacer toda la documentación para que puedas continuar laborando y haciendo crecer tu negocio. Nosotros somos especialistas en cumplimiento de regulación sanitaria en Querétaro, en Ciudad de México y por supuesto tenemos capacidad de trabajar a todo lo largo y ancho de México. Así que, bueno, mándame un mensajito y con gusto comenzamos nuestra colaboración. Una vez dicho lo anterior, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en todas las redes como Neurocoach Araceli, en mi canal de YouTube como Neurocoach MX. También me puedes encontrar como Araceli Alvarado. Y por favor, pues sígueme, regálame un like, déjame tus comentarios y por favor comparte para que pues todo esto que difundimos aquí en los videos, en Metrópolis Querétaro y en las diferentes formas de colaboración, pues lleguen a más personas. Hoy es un día pues muy especial, muy interesante el tema que vamos a tocar hoy porque especialmente aquí en Querétaro, en el Bajío, que estamos en el ombligo de México, pues podríamos tal vez pensar que no tiene tanto sentido hablar de este tema, pero justamente es cuando más sentido tiene el que estemos no tan cerca no tan cerca del mar, de los océanos, no significa que pues no estemos interesados en ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, el día de hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, pero más que una celebración, es una oportunidad para reflexionar y hablar de una verdad fundamental. Sin océano no hay vida. Y seguramente a ti
en la escuela en algún momento cuando hablaron del cómo se creó este planeta y la vida en este planeta, seguramente te dijeron que todo inició con esa magia de transformación donde varios elementos se unen y empieza a generarse pues esas células primero unicelulares y de ahí empezó a generarse la vida, pero en realidad la vida se genera en los océanos. Así que imagínate lo importante que es el océano, unos datos generales que más allá, especialmente los que no vivimos cerca de las costas, es que en el océano se cubren, el océano cubre más del 70% de la superficie terrestre. Produce al menos, porque algunos dicen que es 50, otros dicen que hasta el 80% de oxígeno en el planeta. Absorbe 30% o más del dióxido de carbono que se genera y que generamos los humanitos, ¿verdad? Porque realmente la naturaleza logra un equilibrio perfecto sin nosotros y cuando nosotros empezamos a tener este que llamamos desarrollo, el desarrollo industrial y empezamos a hacer esta masiva producción de muchísimas cosas, pues también hacemos una masiva producción de gases tóxicos, de desechos, que también no solo echamos al aire, echamos a los ríos, que al final todo río acaba llegando al mar y a la tierra, en fin. Entonces, fíjense qué importante también es que más de 1.000 millones de personas en el planeta dependen directamente del océano para su alimentación. Entonces, todo esto que le estamos haciendo al océano es importantísimo porque venimos de décadas, si no es que siglos, de solo tratar a la naturaleza y en esto de la naturaleza incluimos a los océanos solo como una fuente de materia alimenticia, materia prima, de agua, etcétera, como si fuera inagotable, como si tuviera un proceso ultra super rápido de regeneración de todos los desechos que nosotros les enviamos y sin embargo hoy nos damos cuenta que no es así. El océano, los océanos son el sistema de soporte de la vida en la Tierra. Sin océanos no hay vida, eso es real. No podemos decir no pasa nada si contaminamos los ríos, los lagos, las presas, los diques, si no hacemos algo al respecto de toda la basura que llega a los océanos, que forman islas gigantescas en donde por las corrientes marinas hay lugares específicos donde son mucho más grandes que islas de tierra. Y durante mucho tiempo lo supimos, unos pocos lo hablaban y la mayoría de los que toman decisiones importantes en nuestro planeta no hacían nada. El océano funciona como nuestro pulmón azul de nuestro querido planeta. Además es un regulador climático muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos con nuestros procesos industriales, y siempre pondré en duda si eso es progreso, es que nos hemos dedicado a elevar la temperatura del planeta.
y en los océanos hoy, gracias a la ciencia. Y aquí quiero agradecerle a todos mis colegas biólogos marinos, yo soy ingeniera bioquímica y todos aquellos estudiosos que al principio no tenían una voz, solo se dedicaban a hacer ciencia, a hacer sus papers que muy pocos leían o atendían. Hoy, afortunadamente, han tenido más fuerza, su voz es más escuchada y pues es algo que sí le podemos agradecer a las redes sociales y es que hoy nos podemos enterar, podemos participar y podemos formar parte de esos proyectos, de esas denuncias, de esas protestas y de esas propuestas que van surgiendo y que se les va haciendo difusión. Gracias a todos ustedes por hacer ciencia y cuidar del planeta y particularmente de los océanos. Los océanos son el almacén del calor de la Tierra. Ahorita vamos a hablar sobre el efecto de ese calor porque hay un efecto muy nocivo en los corales. Es el hogar de la mayoría de la biodiversidad del planeta. Es curioso porque nosotros, muchos de los que no estamos cerca del mar, también estamos muy desconectados digamos, del agua del planeta y solemos poner nuestro foco pues en la biodiversidad sobre la tierra del planeta. Pero hoy también, gracias a la difusión de todos estos hallazgos, pues podemos saber que si los mares, los océanos son el 70%, cubren el 70% de la tierra del planeta, pues es muy lógico pensar que en ese 70% pues hay una enorme cantidad de vida que desconocemos incluso, pero que afectamos al momento de no cuidar los océanos. Así que hoy te lanzo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que cada 2 respiraciones, al menos una, proviene del océano? Tal vez nunca te habías hecho esa pregunta y mucho se habla de los pulmones del planeta, hablando de el Amazonas como uno de los más importantes que también lleva al menos 2 décadas o un poco más en gran riesgo de una enorme deforestación. Y creíamos que esos eran los pulmones de nuestro planeta. Como les digo, es más fácil como ver eso que está sobre la Tierra, pero hoy sabemos que los verdaderos pulmones de nuestro planeta son los océanos. Fíjense, algunos hallazgos científicos. Los océanos están más calientes que nunca. Los científicos reportaron que en el 2025 los océanos alcanzaron los niveles de calor más altos jamás registrados. Y esto, por supuesto, que afecta la vida en los océanos. Los océanos absorben más del 90% del calor, el exceso del calor generado pues en el planeta. ¿Qué provoca? Y lo estamos viendo ahora, porque seguramente en las noticias han escuchado de que en el 2026 vamos a tener los efectos de la corriente llamada El Niño. Esta aparece cuando la temperatura de los océanos es muy elevada. Genera huracanes más intensos, cambios en los patrones de la lluvia, aumento en algunos lugares del nivel del mar y alteraciones en los ecosistemas marinos, como les decía, como en todas estas barreras de arrecifes coralinos que
están siendo sumamente afectadas. Y entonces, ¿qué nos hace pensar que si el océano enferma, nosotros no podremos enfermar y vivir ese efecto en nuestra vida humana y no humana, que es terrestre o que está, que abarca y surca nuestros hermosos cielos? Y aquí justamente quiero tocar el tema del blanqueamiento masivo de los corales. Científicamente, esta es información científica, entre el 2023, o sea, 2023 y el año pasado, el 2025, ocurrió el cuarto evento global de blanqueamiento de corales. El 84% de las áreas coralinas del mundo sufrieron estrés térmico severo. ¿Sabías que los corales son animales? No son vegetales, no son plantas. Entonces, los arrecifes coralinos se consideran como la selva tropical del mar, desde sabiendo que son animales. Entonces, cuando se elevan las temperaturas de la superficie, porque tú no sé si sepas que los corales están de la superficie del mar a cierta profundidad, no los encuentras más profundo, necesitan del sol, del intercambio gaseoso que se da en esos metros de superficie, y al estar en la superficie son sumamente sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, el que estén muriendo los arrecifes en todo el planeta es algo que de verdad debería preocuparnos, no solo por perder esas hermosas imágenes, esa belleza que podemos disfrutar cuando buceamos, cuando snorkeleamos, cuando vemos los documentales acerca de los océanos y los mares, sino que todo lo que perdemos al perder esa vida marina es sumamente importante. Hoy hay proyectos en el mundo, incluyendo México, donde hay todo, hay equipos, hay grupos de personas, equipos de personas haciendo, eh, digamos, reforestación de los arrecifes de corales, pero no es tarea fácil y toma tiempo. Imagínate entonces qué, qué pasaría si no tomamos medidas y desaparecieran los arrecifes de corales de los mares. ¿Cuánta vida perderíamos? Porque ahí habitan peces, pulpos, anémonas y una enorme cantidad de vida marina, los caballitos de mar, muchos bivalvos, y no podemos darnos el lujo de pensar que no pasa nada, que lo arregle alguien más. Y de nuevo entonces volvemos a la reflexión y pues sí, aquí estamos en Querétaro, en el Bajío, estamos en el ombligo de nuestro país, en el centro, pues tenemos los mares muy lejos. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchísimo, empezando por ser más sustentables, por contaminar menos, por hacer un mejor manejo del uso de nuestros residuos y de los recursos, empezando también por consumir menos. Venimos de décadas de programación, de manipulación de nuestras creencias, donde nos han hecho creer que entre más tengamos, más compremos, más usemos y más desechemos, más civilizados somos, estamos subidos al barco del progreso. Y nuevamente yo me pregunto si eso de verdad es progreso. ¿De dónde llega la contaminación a los mares y a los océanos? Bueno, pues hay
una gran cantidad de contaminantes, se encuentran microplásticos, enormes cantidades de microplásticos. Seguramente tú has escuchado que hasta en los cuerpos de los peces hay microplásticos. También han encontrado unas sustancias que son PFAS, que le llaman los químicos eternos, es decir, que no se degradan, que permanecen. Y otras observaciones que han encontrado es que al hacer estos análisis y estos estudios, han encontrado genes resistentes a antibióticos en los océanos. Entonces, de, el océano no se salva de nada de lo que le puede impactar la vida humana en este planeta. Incluso se han encontrado todas estas sustancias en lugares muy remotas como el Ártico o en océanos muy abiertos, ¿no? Entonces, no podemos pensar que la poca visión sostenible, ecológica, regenerativa de las de poblaciones tierra adentro de los continentes no generan un impacto negativo allá a partir de las orillas de los mares hacia adentro. Seguramente tú has visto, si te gusta el tema de salir a la naturaleza o en algún viaje o en algún documental, cómo las mismas comunidades al momento de crecer echan sus residuos a los ríos, riachuelos más cercanos, sus drenajes y sus residuos los echan ahí, además de que cuando llueve fuertemente, pues la misma lluvia hace un gran arrastre de todo eso que está a veces acumulado en algún lugar, pero también regado por todos lados. Ajá, entonces sí importa, sí hay un impacto y imagínatelo de esta manera, como si toda tu basura acabara llegando al mar en algún lugar del planeta. Imagínate, ¿no? Hay una escena que me viene a la mente que es más hacia el Asia, hacia allá por India y esos lugares, en donde lo que se puede ver en las orillas de sus mares son sandalias de plástico. Incluso en algunos lugares se han dado a la tarea de crear figuras con todos los residuos de esas sandalias. Imagínense la cantidad, las toneladas de sandalias. Bueno, pues ahora la próxima vez que vayas al mar, solo fíjate cuando camines por la playa que te encuentras. Varias veces que he ido a la playa y me voy a correr por las mañanas, me llevo una bolsa, por supuesto, para poder traerla aquí en mi cangurera y de regreso voy recogiendo basura, tapas, residuos. Te puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, vidrio, eh, jeringas, pañales, en fin, realmente eh, podemos ignorar todo eso. La verdad es que yo no puedo, ¿no? Pero bueno, hablemos de algunos proyectos que se están desarrollando que pueden entonces empezar a generar esa conciencia y podemos nosotros activamente participar. Fíjense que hay un proyecto que se llama 3030, ajá, de worldoceanday.org, que dice que uno de sus objetivos más importantes es proteger al menos, y esto me parece muy poco, pero bueno, al menos el 30% de los océanos para el 2030. Ya estamos a la mitad
del 2026. Quedan 3 años y medio para llegar al 2030. Y como otros proyectos que se han propuesto para el 2030, tristemente estamos muy lejos de eso. Sin embargo, como decía, también hoy, gracias a los científicos, a los estudiosos, a los interesados, a los que utilizan la tecnología, las redes, podemos enterarnos también de esos proyectos de limpieza, de sargazo y también de la defensa de los territorios que tristemente hoy están queriendo ser ocupados por proyectos mm, que no necesariamente están pensando en cuidar el ecosistema que quieren ocupar. Y en México últimamente se han escuchado muchas voces, fuertes voces de Majagual, de Loreto, ahorita de la planta de amoníaco que en Sinaloa. Y tal vez lo que necesitemos es más información para entender mejor las propuestas de esos proyectos. Pero más allá de más información, realmente necesitamos participar y defender nuestros mares, nuestros manglares, nuestra tierra, nuestros bosques, nuestras playas, porque no podemos tampoco permitir o esperar que alguien más tome las decisiones. Necesitamos participar. Por ahí también recuerdo muy reciente una en Nayarit, en una playa, no recuerdo bien su nombre, en donde hasta agredieron a los manifestantes, se los llevaron a la cárcel, fueron sumamente duros con ellos cuando la denuncia es que en la Constitución existe, por escrito, por supuesto, cuántos metros de la playa hacia tierra adentro es territorio de toda la población mexicana. Y en esos proyectos inmobiliarios no están respetando esto. Las playas no se pueden privatizar, es ilegal. Y también nos hace pensar entonces dónde están los gobernantes, ¿no? ¿Cómo es que no evitan que eso suceda y hacen que la Constitución se haga válida? Así que bueno, regresando al tema de este proyecto 3030, pues necesitamos que tengamos esa conciencia de al menos cuidar ese 30% de los océanos. En la UNESCO se impulsa una iniciativa que se llama Ocean Decade y su lema es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Pero en realidad creo que está al revés. El océano ya estaba ahí, de ahí surgió la vida en el planeta. Entonces, sí, por supuesto, yo tengo formación científica y estoy a favor de la ciencia que suma, que, que protege, que cuida y que más allá de eso que llamamos progreso, esa ciencia que nos ayuda al bienestar, al bien vivir de todos, humanos y no humanos. Pero comprendamos que nosotros, los humanos, a lo largo, especialmente de los últimos 1000 años, hemos generado un efecto continuo, continuo, continuo de degradación de nuestro planeta, de nuestros océanos. Así que, pues ocupemos la ciencia a favor del regresarle, por eso ahora más allá de sostenibilidad se habla de regeneración, de regenerar lo que le hemos tomado al planeta, incluyendo nuestros mares. También es muy importante, hablábamos de
cuidar los arrecifes de coral, pues igualmente importante es la restauración de manglares y pastos marinos. Se muestra que en los manglares, los pastos marinos, marismas, se puede capturar enormes cantidades de carbono y ayudar a combatir el cambio climático. A mí, cuando estudié mi carrera de ingeniero bioquímico en Guaymas, también me enseñaron que estos lugares son verdaderas protecciones. Los manglares son protecciones ante huracanes, ante estos temas de tormentas, porque como están tan a la orilla del mar, pues ayudan a proteger que no se metan todas esas fuerzas, ¿no? De agua y de aire, más tierra adentro. También en los manglares se hace la principal producción, por ejemplo, de camarón y todas esas especies de bivalvos que necesitan este tipo de sustratos para poder llevarse a cabo sus procesos biológicos. Entonces, gracias también a toda esta difusión de las redes, hoy podemos darnos cuenta que hay muchas otras personas que tienen esa valentía de defender estos lugares. Por eso la defensa de Mahahual como un manglar precioso. Además, la cantidad de hectáreas que querían ocupar para este proyecto de Perfect Day y el nombre, ¿no? Porque la verdad, cuando contemplas la posibilidad de tanta destrucción, no tiene nada de perfecto. ¿Qué tan perfecto puede ser ocupar un tobogán para divertirte cuando la consecuencia de poner ese tobogán fue la destrucción de estos manglares, de estas marismas? Entonces, yo te invito que te hagas sensible, te hagas consciente, especialmente si piensas que estás muy lejos del mar, que no te gusta el mar, que te da miedo meterte al mar, que no importa porque tú vives muy lejos del mar. Sí importa. Y sí puedes participar y sí puedes hacer algo al respecto. Voy a mencionar algunos científicos y autores que nos han regalado su valentía y su sabiduría para proteger nuestros océanos. Tenemos a Sylvia Earle, que se es conocida por su frase de no blue, no green. Y es cierto, sin océanos no hay vida, sin el azul de los océanos no existe el verde de la vida sobre la Tierra, ¿no? No puede haber un planeta sano si no hay un océano sano. Y bueno, a lo mejor si tú eres así más o menos de mis tiempos y mi rodada, te tocó disfrutar y enterarte y aprender de todo el trabajo de Jacques Cousteau. Y ahora, pues, quien continúa con su legado es Fabien Cousteau. Y él dice que debemos pasar de ser usuarios del océano a guardianes de los océanos, a restauradores de los océanos. Entonces ya no podemos ver, no sé, hace 4 o 5 décadas que pues era ahí un científico en un barco que hacía sus documentales y ay, qué bonito, qué interesante, qué padre, pero como algo muy alejado de nosotros. Ellos iniciaron este proceso de conciencia, pero hay muchos más que ahora necesitamos escuchar y apoyar y participar. Tenemos a Johan Rockström, que es un investigador de los límites planetarios y advierte que la acidificación oceánica es una de las fronteras planetarias que estamos poniendo en riesgo. Y justo también tiene que ver con el tema de los corales que son altamente afectados por este tema de la acidificación. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer desde Querétaro, el Bajío? ¿Qué podemos hacer si pensamos que vivimos lejos de la costa y no puedo hacer nada o que no importa, que no afecto con mis malas prácticas sostenibles? Sí podemos y hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, reducir los plásticos de un solo uso. Sabemos que el plástico es un gran desafío. Parecía muy buena idea y el plástico nos facilitó la vida a los humanos, nada más. Pero los plásticos también han traído un gran problema. Se han convertido en un gran problema. No solo los plásticos que manejamos todos los días, sino que esos al degradarse producen microplásticos y hemos visto escenas sumamente tristes de la tortuga con el popote en su nariz, de animales marinos, focas, lobos marinos atrapados en redes, que llevan mucho tiempo con estos plásticos en sus cuellos principalmente, que están a punto de morir asfixiados o que tienen heridas enormes, tortugas atrapadas en redes, ballenas con sus barrigas llenas de plásticos desechos, igual que barrigas de las aves que confunden esos tapas, esos plásticos y creen que son animales que normalmente son su alimento y que por supuesto mueren porque pues están comiendo algo que no los nutre y que los mata. Hay que consumir pescado de pesca sostenible, hay que ayudar también a nuestros pescadores, a las personas que tienen prácticas sostenibles, que respetan las vedas, que saben que hay lugares como los manglares donde no se debe pescar y que solo pescan lo que se comen. Acabo de ver una escena en las redes terrible en donde son estas gigantescas fábricas oceánicas gigantescas. Estamos hablando de barcos gigantescos que, por ejemplo, para la pesca del calamar, ¿no? No distinguen de tamaño, de edades, de nada. Los atrapan al atraerlos con las luces, ahora sí que literal muerden el anzuelo. Son millones y millones de calamares que lo más triste es que no todo eso se aprovecha porque también somos conscientes de que una gran cantidad de los alimentos que se producen en el mundo se desechan a la basura. Y hay proyectos como en Japón que de verdad hay que voltear a verlos, en donde eh, tienen un sistema de reciclado de toda la materia orgánica de sus restaurantes, de sus tiendas donde venden alimento fresco y no se consume todo, algunos se empieza a echar a perder, o se desperdicia, lo colectan y lo convierten en composta, en alimento para ganado y lo transforman, no se desperdicia. También escuchaba en las redes a un joven del proyecto en México de Haciendo Composta que decía, es que ¿cómo es posible que todos estos desperdicios en realidad no les encontremos el camino correcto para hacerlos composta y estemos más bien favoreciendo proyectos en donde estamos poniendo en riesgo la vida de un delfín, ¿no? De Pechocho, se llama, del delfín allá en Sinaloa, de que litros y litros, se piensa, ¿no? Que litros y litros de esta fábrica de amoníaco se van a echar al mar de agua caliente.
No tengo toda la información, no sé si es verdad, pero imagínense que fuera cierto que toman el mar para enfriar sus sistemas y este mismo agua de mar caliente la regresan a la bahía donde vive Pechocho, pues es obvio que van a afectar todo lo que ahí existe. También podemos cuidar nuestros ríos, nuestros cuerpos de agua locales, el usar productos biodegradables. Se afecta mucho con los shampoos, los jabones, los detergentes, todo esto, que no todas las ciudades tienen sus plantas de reciclamiento de aguas negras. Entonces, esos lugares donde el drenaje llega al río, al riachuelo, pues obviamente llega con todo eso. Y primero que nada, educarnos, participar en programas de educación ambiental y denunciar, hacer fuerte la voz de aquí no basta ya, ¿no? Antes las mineras y muchas y fábricas, industrias con singular alegría echaban todos sus de tóxicos y desperdicios a torrentes de agua, en donde más adelante, algunos kilómetros, acababan los pobladores enfermos. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban acostumbrados a tomar el agua de esos embalses para su uso diario. Entonces sí, sí podemos hacer y podemos hacer mucho. Recuerda que todo río termina en el océano. Lo que hacemos en cualquier lugar del planeta, incluyendo Querétaro, también llega al mar. Seamos conscientes de esto, por favor. Cuando partimos de la creencia de no pasa nada, no importa, vivo muy lejos o que alguien más lo resuelva, estamos corriendo el riesgo de que nadie haga nada, incluyendo nosotros. Cuando cambiamos este switch a la posibilidad de yo puedo hacer algo, y ese pequeño algo sí importa, como la historia que mucha gente cuenta de las estrellas de mar que se quedan a la orilla y un niño va tomando una estrella por una estrella y la va regresando al mar y alguien más le dice, pero ¿por qué afanas tanto si son muchas? Y no importa, o sea, no vas a poder con todas, no hace diferencia. Y cuando toma una estrella y la regresa al mar, dice, pero para esta estrella sí hizo la diferencia. Pues si tú haces algo, separas tu basura, consumes menos, usas mejor los recursos que tú tienes a tu alcance, sí importa, importa mucho, ¿no? Cuida el árbol que está enfrente cerca de ti, de tu casa, no está en tu casa, dices, no es mi árbol, pero ves que pasan muchos días, semanas sin llover. Aquí estamos en una zona semidesértica. Cuida el árbol, adopta el árbol, llévale 3 cubetas de agua a la semana. Verás que eso le va a hacer la diferencia al árbol. El árbol va a permanecer, va a generar sombra, va a bajar la temperatura de ese pequeño espacio, de esos pocos metros donde esté el árbol, y eso ya suma a bajar la temperatura del planeta, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas. Así que, pues hoy hemos aprendido que el tema de cuidar los océanos no está lejos de nosotros, aunque físicamente no vivamos cerca de un mar, que a mí me encantaría vivir cerca de un mar. Tuve la fortuna de estudiar 5 años al lado del mar allá en Guaymas, Sonora. Eh, Realmente todo lo que hacemos tierra adentro sí importa y sí afecta. No lo veamos como algo lejano a nosotros, porque el mar, el océano está en el aire que respiramos. Recuerda, al menos el 50% del oxígeno que respiramos está producido en algún océano del planeta. Cada vez que respiras, 2 veces, una de ellas viene del mar. ¿No es algo maravilloso?
Está, por supuesto, en el agua que bebemos, está en la lluvia que recibimos, está, por supuesto, que en los alimentos que consumimos y está en el clima que nos rodea, porque el mar compensa de gran manera ese calentamiento global que nosotros hemos provocado durante décadas, durante siglos, especialmente los últimos 200 años. Nosotros, los humanitos, hemos hecho un gran impacto negativo en el planeta y ya es momento de que sea diferente. Así que hagámonos unas preguntas. ¿Qué porcentaje de mi vida depende del océano aunque viva lejos de él? ¿Qué hábitos diarios están contribuyendo a la contaminación de esos mares, océanos, a la desaparición o el impacto negativo de esa vida marina como los corales, los manglares? ¿Estoy educando a mis hijos y a mi comunidad para proteger el océano? ¿Qué acción concreta puedo comenzar hoy mismo para cuidar este hermoso planeta azul? Así que hoy te invito, hoy que es el Día Mundial de los Océanos, te invito a que te eches un clavadito por ahí, veas un documental de los muchos estudiosos, expertos que hoy hay a nuestro alcance. Y si te alcanza a ver para Jacques Cousteau también y su legado, pero hay muchos estudiosos que nos han regalado maravillosos documentales. Entra Nat Geo, entra a estas plataformas, date un baño de océano hoy. ¿Te gusta? Date un baño de mar, date un baño de conciencia oceánica hoy, compártelo con las nuevas generaciones. Gracias a que las nuevas generaciones se han dado cuenta de todas las atrocidades que hemos hecho las generaciones que estamos salientes, ellos afortunadamente tienen mucha más valentía para defender eso que nosotros no supimos cuidar. Así que sigamos sembrando la semilla de esa conciencia en las nuevas generaciones y apoyemos a todos estos proyectos que se han ido generando. El océano no necesita que lo salvemos, necesita que dejemos de dañarlo. A mí me inspira mucho este proyecto que tiene ya como más de 10 años que se inició, más o menos, ya lo había mencionado antes, en donde un joven empezó a levantar su voz por toda esta basura en medio de los océanos y que se acabó convirtiendo en un proyecto de una inversión gigantesca donde otros se sumaron a esta voz. Ya no es una voz, son muchas voces que hoy se dedican a limpiar océanos. Así que como ese proyecto, únete, únete a proteger a las tortugas marinas, que no hace mucho vimos cómo salió un video de unos humanos que no deberían de ser humanos, que estaban saqueando los nidos y aventando a las tortugas como si fueran cosas, ¿no? Únete a proyectos para sembrar más coral allá en las zonas. Tal vez tú estás en esa posibilidad de ir y bucear y sembrar, aprender a sembrar coral, o si no, pues de fondear, porque todos estos proyectos requieren fondos. Hay muchísimos proyectos que requieren inversión en universidades, en escuelas y hasta en las mismas empresas que son más conscientes, tienen proyectos sostenibles, tienen proyectos de regeneración. Entérate, infórmate y como te digo, hoy date un baño de mar, date un baño de océano, date un baño de conciencia para que tú
puedas seguir sumando de forma positiva a este precioso planeta azul, que no por nada es azul. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este llamado a la conciencia, pues por favor déjame tus comentarios, comparte, ayúdame a llegar a más personas y por supuesto te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Neurocoach Araceli, en mi canal de YouTube estoy como Neurocoach MX y si gustas compartir algo de tus proyectos, de tu experiencia, de tu sabiduría con nosotros, mándame un mensaje que será un gusto tenerte en mi programa y juntos seguir sumando positivo en este programa Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Nos vemos el próximo lunes y cuidemos nuestros océanos. Hasta pronto. Estás en Metrópolis Corea.